Bueno, quiero cumplir con el pedido que me hizo mi padre ese día, que quería que le predicara una palabra que él iba a hablarme a mí. ¿Y qué pasó? Que la palabra tenía una coincidencia, era la misma que había dado casi el martes, no la misma, parecida, en otro evangelio el día martes. Entonces nosotros hablamos de acción de gracias el día martes aquí, hablamos de Jesucristo y hoy vamos a hablar en la palabra y quiero que le ponga mucha atención. Bueno, mañana trabajan, ¿no? ¿No hay feriado ya? No, porque el martes es la última reunión del año. Este es el último domingo del año. Boulevard y Central acá, yo no sé lo que habrá dispuesto el pastor Maxi con Boulevard, pero en principio nosotros estamos aquí. No han dispuesto eso todavía, no. Va a tener que ir a hacerla allá. No, es bueno que la hagas allá. Es bueno que cerres el año allá, con tu gente allá, que bendigan el lugar, que santifiquen el lugar, que hagan todo allá. Sí, es bueno que lo hagas allá. Así que los de acá hacemos la última reunión acá. Abra Mateos, capítulo 2. Este mensaje, como le digo, fue pedido por mi padre, nuestro padre, y que Dios me dé la gracia para poderlo predicárselo, para que dejar bien sentado el pedido que él me ha hecho. Mateo capítulo 2. ¿Está allá? Alguien dijo, ahí está. Bueno, dice la palabra en el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuándo vinieron unos magos? ¿Cuándo? Cuando Jesús nació. Vamos tomándole toda la atención a este mensaje, porque este mensaje nos va a dar la verdadera Navidad, el significado de la Navidad, para que pueda entender qué es lo que sucede cuando el mundo espiritual se mueve. Yo recién hablaba con dos de mis colaboradores y les decía, tu corazón ha hablado. Tu corazón habló. Pablo dice en algún momento, dice que su mente está dispuesta, más sus miembros, su carne no. El espíritu está dispuesto, dice Jesús, más la carne no. El espíritu siempre está dispuesto, el alma no todas las veces está dispuesta, al menos que nosotros la gobernemos. Entonces, mire lo que dice la palabra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Primera cosa que quiero que vea. ¿Cuándo vinieron los magos? Cuando Jesús había nacido. Él ya había nacido y Jesús llegó. Y los magos vinieron a Belén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. ¿Cómo indagó? No a las apuradas. ¿Cómo? Diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorar. Hasta ahí vamos a llegar, después vamos a seguir leyendo, pero quiero que me ayude en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dame la gracia, la sabiduría y el entendimiento para predicar este mensaje, Señor, y sea tu voz y tu palabra sobre mi vida, Padre de la gloria, declarando que tú eres el único Rey y que mengua el hombre para que tu voz y el Espíritu Santo pueda hablar en particular y en general, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
quiero decirles que hoy en la mañana tuvimos una reunión extraordinaria. Tan extraordinaria que yo principalmente sentí tanto en la presencia de Dios que al último quedé postrado en el piso y mucha gente después pasó y estaba aquí. Gente que entendió que al templo se viene a adorar, que se viene a recibir y se adoran de tal manera y se quebrantan de tal manera. Entonces Dios está haciendo cosas extraordinarias. Así que por eso es tan importante que vamos estando atentos a lo que Dios nos viene hablando. Quiero decirle entonces que lo que habíamos leído, entonces quiero que empezamos a ver algunos detalles en estas cosas. Dice que, ¿cómo fíjese el detalle de cierta humillación o de cierto desinterés de la gente por la venida del Salvador? La palabra dice que cuando él nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén esos magos o esos sabios, preguntando dónde estaba. Esto me dice que ellos llegaron después de que Jesús había nacido. No es que estuvieron ahí. En ningún lado del relato dice que los magos visitaron a Jesucristo en el pesebre. Primera cosa, los magos no lo visitaron a Jesús apenas nació, que es lo que a nosotros nos han dicho, y nosotros la mayoría armamos el pesebre, o lo que nos han armado y lo que nos han dicho anteriormente, y los magos están ahí. Usted y yo teníamos la idea de que los magos esos, o los sabios esos, estaban en el mismo momento que Jesús estaba ahí. Pero si usted va a Lucas, usted se va a dar cuenta que los únicos que estuvieron ahí fueron unos pastores, que los ángeles se le aparecieron y le dijeron, vayan a una casa donde encontrarán un niño envuelto en pañales. Y le dijeron todo lo que sucedería y cómo se tendría que poner Belén y cómo se tendría que poner Jerusalén por la venida de nuestro Señor Jesús. Los ángeles le aclararon y le dijeron cuál era o qué debía hacer o qué debía suceder en el pueblo. Cosa que lamentablemente no sucedió. Si quiere lo vemos rápidamente. Lucas 2. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, primer censo, Y José en el 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que en esos días allí cumplieron los días de su alumbramiento, dice la palabra. Vamos al verso 8, dice, y habían pastores en la misma región que velaban y guardando las vigilias de la noche sobre el rebaño. He aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Para quién tenía que ser? Se la dieron a unos pastores, pero ¿para quién tenía que ser? Para todo el pueblo, ¿sí? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. ¿Cuál era la señal que tenían que seguirlo estos pastores? Al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No a los magos, no a los sabios. Y repentinamente apareció con él un ángel, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando tanto los ángeles se fueron al cielo, los pastores se miraron, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y dice que se fueron apresuradamente y hallaron a María y a José acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer qué se le había dicho del niño. Es decir, que lo que dijeron los ángeles, ellos
se lo hicieron saber al padre y a algunos que estaban ahí. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas las cosas en el corazón, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto cómo se les había dicho. Y el verso 21 dice, cumplidos los 8 días, ya se lo llevaron directamente a presentarlo. En ningún momento aparecen los magos y en ningún momento aparecen los sabios. Primera cosa para desmitificar, primera cosa para hacer caer. Los únicos que se presentaron cuando él nació fueron los enviados de los ángeles. ¿Y qué dijeron? Que el pueblo se tenía que gozar, tenían que tener gran gozo, ¿sí? Pero bueno, vamos a Mateo, vamos a lo que estamos leyendo. Dice que cuando nació Jesús, aparecen estos hombres. Pero lo primero que quiero que vea, fíjese la indiferencia de la gente con nuestro Señor Jesús. Que era lo que nos hablaba nuestro Padre ese día. Que decían, es el hijo del carpintero, es el hijo del albañil, es el hijo de aquel, es esto. Pero dice que nuestro presente no tenía nada que ver con ¿qué? ¿Con qué? Con nuestro futuro. Que aún nuestro pasado no tiene nada que ver con nuestro presente, pero este presente no tiene nada que ver con el futuro en gloria que vamos a tener. Por eso usted tiene que entender quién es nuestro Señor Jesús. Pero lo triste de todo esto, que con todo lo que dijeron los ángeles, con todo lo que tenía que haber hecho, tendría que haber habido una gran fiesta en Belén. Pero por lo que nos narra la palabra, los únicos que hicieron fiesta fueron los padres y algunos pocos que estuvieron ahí, más los pastores que salieron. Es decir, que en cierta manera, el nacimiento de nuestro Señor Jesús pasó desapercibido para Belén, para el pueblo de Dios, para los judíos. ¿Y por qué piensa que pasó desapercibido? Porque ellos estaban esperando otra cosa. Nació en un pesebre. Ellos estaban esperando un rey. Pero no nacido así, sino un rey que viniese como habían entrado todos los otros reyes, que habían roto las puertas de Jerusalén, que habían roto las puertas de las ciudades de Dios y que venían y destruían las puertas de la ciudad de Dios y entraban con una violencia. Entonces ellos estaban esperando que viniesen a hacer justicia por ellos. Lo que nunca entendieron es que la justicia de Dios, la justicia que Jesús venía a implantar en esta tierra, no era con espada, sino iba a ser a través de su Espíritu. Hoy en la mañana yo le decía a la gente cree que Dios es bueno, la gente cree que Cristo es lo más bueno. No, Cristo es justo. Todos sabemos que Dios es bueno, que su naturaleza es el amor. Pero lo que a Jesucristo lo pone sobre todas las cosas es que Él es justo. Su justicia está sobre nosotros. Entonces dice, vino al mundo y el mundo no le conoció, más aún vino a su pueblo, a su propio pueblo, al Israel de Dios, y los suyos no los recibieron, dice la palabra, en Juan capítulo 1, verso 10 y verso 11. Entonces, ahí vamos viendo cómo la gente está más preocupada por las grandes cosas que por las pequeñas cosas que pueden hacer su vida mucho mejor. Ellos tuvieron la noticia. Los pastores llevaron esa noticia. Después dice la palabra de Dios que vino una talana y un tal Simeón, también llevaron la noticia. Todos sabían lo que tenía que pasar. Dice la palabra de Dios que se tenían que glorificar, tenían que declarar, tenían que estar felices, tenían que estar muy contentos por lo que estaba pasando. Pero nadie del pueblo estaba muy feliz. Todos estaban mirando si Herodes moría o no. Todos estaban con bronca con Roma. Pero nadie tomaba la justicia de Dios. Si lo llevamos a nuestros tiempos, nosotros estamos más preocupados muchas veces por cosas que pasan alrededor nuestro, por dimes y diretes y cosas y aquello y lo otro y cómo va. Y resulta que Dios está haciendo cosas con nosotros y no le estamos dando la atención que tienen que tener. Usted ve gente amargada, gente que no entiende esto, que no entiende aquello, que no sé por qué, no sabe por qué, porque no está libre, no le puede dar gracias a Dios.
Porque está esperando lo grande, lo elocuente, aquello que venga y que haga demasiado ruido como para decir, Dios está conmigo. Quiero decirte una cosa, que el hecho que te levantes todos los días es porque Dios está contigo. Entonces, pasó como desapercibida la venida del Señor. Cualquiera podría imaginarse que todo esto habría bastado para que los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén se percataran del gran acontecimiento que estaba sucediendo y corriesen a estrecharnos a los brazos, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías deseado que ellos estaban en él. Pero no pasó así. Esto nos da a entender que Jesús continuó. Mire, cuando habla de acá, de que vienen los magos después del nacimiento de Jesús, esto nos da a entender que Jesús estuvo casi 2 años más. Y nadie se enteró que Jesús había llegado. Jesús hace mucho que está en algunas casas. Hace un par de años que está en algunas vidas. Pero hay áreas de nuestro corazón que ni se ha enterado que Jesús ha llegado. Hay áreas del corazón que todavía el viejo hombre sale de una manera. Hay casas en que pueden estar todos aquí, pero sus hogares es como que el espíritu de ese hogar no se ha enterado que Jesús es el dueño. La palabra sigue diciendo que ellos preguntaron. ¿Por quién preguntaron? Por un rey. ¿En qué momento habían venido? En un momento político. Se vivía un momento político en Roma. Herodes estaba gobernando. Los sabios y los magos que vinieron de la Mesopotamia, estos entendidos, se creían que no eran cristianos. Por lo de donde venían. Porque dicen que venían de la Mesopotamia. Puede ser que venían de Siria, podrían haber venido del mismo Egipto. Todo tiene que ver esto con los obsequios que ellos traían. Porque en las zonas donde ellos vivían no había mirra. No se comercializaban esas cosas. Entonces, la cuarta cosa que veamos es que dice que cuando el rey Herodes oyó que había nacido el rey, se turbó. Mira lo que dice el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y con el rey Herodes, ¿quién más se turbó? ¿Quién? ¿Y no tendría que haber sido la que se alegraba? Y se turbó. Porque quiero decirte una cosa. Cuando se turba la cabeza, se turba todo el cuerpo. Cuando en la casa la cabeza se turba todo el cuerpo. Creemos que Jesús es el estado para nosotros estar bien y hacer lo que a nosotros se nos place. Ellos venían a adorarle. Ellos venían a postrarse a los pies de Jesús. Ellos no dudaban. Ellos sabían que iban a ponerse a los pies de este rey. Pero pronto se percataron que nadie podía suministrarle ninguna información. Porque ni el rey Herodes, con todo su ejército, ni en esos tiempos que habían pasado desde el nacimiento de Jesús, Jerusalén, ni Belén, se habían enterado dónde estaba el rey de los judíos. Llevamos años y todavía hay áreas que el rey de los judíos no se sabe dónde está. Nuestro rey, nuestro salvador no se sabe dónde está. Porque sabe, hay una cosa, hay en el mundo y también en la iglesia más ignorancia de la que nos parece. Muchos de los que pensamos que podríamos conducirnos a Cristo, ¿sí?,
muchos que creemos que podemos decir un montón de cosas, muchos de los que predicamos el Evangelio, muchos de los que hablamos del Evangelio, desconocemos la deidad, el poder de nuestro Señor Jesús. No hacía falta que nadie les preguntase a los magos, ¿por qué queréis o por qué queréis saber de ellos? Ellos mismos daban una respuesta. Porque hemos visto su estrella en el oriente. Y si alguien les preguntara, ¿por qué? O ¿qué tenéis vosotros con él? ¿Por qué quieres venir a verlo? ¿Por qué? Tendría que haber dicho, si no es tu rey, es nuestro rey. Pero si ellos le hubiesen hecho esta pregunta, le hubiesen dicho a ellos, nosotros vinimos a adorar. Te pregunto en una reunión de oración. Te pregunto en cualquier reunión y diga, hermano, ¿qué lo trae? ¿A qué viene? Bienvenido, ¿cómo está? Y necesito que Dios me ayude. Necesito que Dios haga algo por mí. Ay, no sé qué hacer con mis hijos. Si vos no sabes qué hacer con tus hijos, yo te hubiese preguntado, ¿por qué te pusiste a tenerlos? No nacieron del espíritu eso, nacieron de la carne. Si un padre que está en la casa, que está en la iglesia, no sabe qué hacer con un hijo, ¿dónde está el poder de Jesús en ese matrimonio? Ellos venían a adorarle, a postrarse. Todos aquellos cuyos corazones ha nacido Cristo, en cuyos corazones Cristo nació, el lucero de la mañana, primera de Pedro 2:19, dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, al cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte en el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Cuando tú no sabes qué hacer con una enfermedad, cuando tú no sabes qué hacer con algo, cuando tú no tienes, es decir, ¿dónde está la deidad de Jesús? Porque a Jesús todo se le sujetaba. Y la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, eso será hecho. ¿Dónde está la deidad de Jesús? Tan pronto como esa luz les ha amanecido el conocimiento de su Señor y Salvador, han de adorarle con todo fervor y obedecerle con toda prontitud y fidelidad. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Cuando se nos revela o cuando recibimos a Cristo, lo primero que queremos hacer es decir, ay pastor, quiero servir. Es bueno servir. Sí, es muy bueno. Porque para eso están los servicios. Pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, como yo pienso, como yo lo escuché, como a mí me lo enseñaron, como lo aprendí en tal lado. Querido mío, para vos y para mí es este mensaje. No se puede conducir las cosas de Dios con sabiduría del mundo, sino solamente con sabiduría divina. Ese fue el error de Israel. Israel, él quería un rey que viniera con sabiduría del mundo, con mano fuerte, con espada, que lo humillara a Herodes, que lo golpeara como ellos lo golpeaban, que le quitaran los impuestos, que hicieran de ellos con toda malicia. Pero apareció el Rey de Gloria. Apareció el que en una estrella, diciéndole, el gobierno de este hombre, el gobierno del que nace, no es un gobierno como el de la tierra, es un gobierno del cielo. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo. Compra el mensaje de la mañana y entenderás este mensaje de la tarde. El gobierno de Jesús era un gobierno del cielo. Más allá que vos y a mí por ahí se nos vayan las manos por hacer esto, hacer aquello, nosotros no podemos hacer lo mismo que hacen los demás. Hay muchos que prefieren, es decir, fíjese, Herodes era idumeo, dice que se turbó por lo que había pasado. Dice que tenía
le entró como un gran miedo. Se turbó Jerusalén, se turbó el rey. ¿Y por qué se turba Jerusalén? Jerusalén no esperaba al Mesías. Los judíos no esperaban al Mesías. ¿Qué me dice usted? ¿Usted cree que lo esperaban? Le hago una pregunta a usted. ¿Usted espera al Mesías? ¿Usted sabe que hay una segunda venida? ¿Sabe o no sabe que hay una segunda venida? ¿Usted lo espera? ¿Lo espera o no? ¿Cómo lo está esperando? Porque me parece que están como Jerusalén, ¿eh? Él viene por una iglesia pura y sin manchas. ¿Nos iremos con Él? ¿Estamos pensando en la venida de Él? ¿Estamos esperándolo? Ay, no, que no venga todavía porque hay tantas cosas por hacer. Lo que no has hecho hasta ahora. Difícil que lo logres si no cambias la mentalidad. Jerusalén tenía la palabra, tenía la profecía que un rey los iba a libertar. Pero ¿por qué ellos no lo conocieron? ¿Por qué ellos no lo vieron? ¿Por qué ellos no lo percibieron? Porque no vieron la gran elocuencia, porque no vieron a esa fuerza que traía. No conocían la deidad. Pero lo más triste de todo esto, ¿sabe cuál es el problema? Que hay muchísimos que prefieren la esclavitud del pecado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aún dentro de las iglesias. Prefieren la esclavitud del pecado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Tan solo porque prevén las dificultades que ha de pasar o comportarse en esa necesaria revolución del gobierno en el corazón. Porque hay que cambiar el corazón. Porque la gran dificultad es cambiar de manera de pensar para cambiar de manera de vivir. Entonces, muchos escuchan la palabra, pero se van a su casa y siguen viviendo como el mundo. Vienen al templo a ver si le pueden sacar un pedazo más del manto a nuestro Señor Jesús. Y después se dicen que son reyes, que son reinas. Pero no se paró el vicio, no se paró la maldad, no se paró el odio, no se paró el ego, no se paró nada. Prefieren la esclavitud antes de hacer cambios. Son tan locos como Herodes o como toda Jerusalén. Se turban por la equivocación, la noción de que el reinado del Mesías tiene interferencias políticas como los poderes seculares. Es lo que hablamos hoy en la mañana. Decimos, yo quiero tener la gran casa, la bendición, el auto, esto y aquello. No me interesa cómo lo hago, no me interesa si la deuda. Lo hablamos con el pastor Belán ayer, decíamos, cómo lo que nos quisieron meter a nosotros los españoles en una época acá, el mismo estado de allá. Es decir, él me decía, Eduardo, ¿sabes una cosa? La gente está clavada hasta en la cabeza con un departamento que le dice, pero no lo vas a terminar de pagar nunca. No, porque es la herencia que le voy a dejar a mi hijo. ¿Cuál era la herencia que le iba a dejar a su hijo? ¿El departamento? No, que termine de pagar el departamento. La deuda es pecado. Entonces, prefieren eso. Solamente por decir, tengo esto, tengo aquello. Embargados sus sueldos. Y si son empleados públicos, peor. Mientras que la estrella que les anunciaba como rey claramente indicaba que no tenía nada que ver con un gobierno político, sino tenía que ver con un gobierno celestial, no de este mundo inferior. Los israelitas no lo entendieron. Hablamos con mi padre de política también.
Yo le decía, es imposible que dentro de la iglesia, la gente de la iglesia vote a un cristiano, porque no obedecen ni el corazón del pastor y no obedecen la visión. Ellos tienen su propio voto y ni saben lo que votan. Yo el otro día le dije a mi hija, una vez a mi hija, digo, ¿cómo haces? Ni sabes quién es este tipo, ni sabes lo que piensa. No sabes cuál es su ideología. Pero acá nosotros nos llaman a esto, nos llaman a aquello, nos dicen, te llamó el intendente y se van a poner la mejor ropa, van a estar en horario, van a estar a todo ahí, porque se sienten súper importantes para venir a adorar a Jesús. Como sea, total lo hago para Dios. No conocemos el significado del nuevo nacimiento. No conocemos el significado del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Cuando se les preguntó a los sacerdotes, a los escribas, rápidamente dijeron, porque ellos conocían la palabra, pero estaban sometidos al poder de Herodes. No tenían la libertad, ni ellos tuvieron la libertad, ni ellos tuvieron la visión. Quizás algunos hubiesen leído la palabra y dicho, che, es cierto lo que va a pasar, es cierto que tiene que haber nacido lo que han dicho, es cierto lo que los pastores dicen. No, tenían más miedo al poder de Herodes. Muchos tenemos más miedo a perder el trabajo, a que nos suspendan, que nos echen de un lugar, a que Jesucristo va a ser el que nos sustente. Por eso nunca hemos traspasado los niveles de la fe para que la gloriosa cosecha o para que el glorioso poder de Dios se nos manifieste, aunque tengas 5 panes y aunque tengas 2 peces. Si vos y yo pusiéramos en la mano de Dios toda nuestra fe, yo te aseguro que tú y yo seríamos los más potentados de esta ciudad. Pero estamos confiando en el sueldito que te van a dar. No conocemos, no festejamos. Ellos tampoco lo entendieron. Lo mismo que les decía hoy en la mañana. Y les pregunté, ¿cuántos han puesto arbolitos de Navidad en su casa este año? No es de Dios eso, pastor. Es el único que se festeja el cumpleaños a todo lo que da. ¿Sabe quién es? Es Cristo. Los que lo conocen y los que no lo conocen. Todo el mundo ese día hace algo en esa Navidad. Todo el mundo pone una cosita, pone una lucecita, pone esto, pone aquello. Todo el mundo, creyente o no creyente, el mundo sabe que nació el Rey de Gloria. Él mismo se encargó de ponerse sobre el mundo cuando le ganó la batalla al diablo en la cruz del Calvario. Y tú y yo andamos diciendo, ay, que el arbolito es esto. ¿Querés que te diga una cosa? Te lo han dicho, ni has estudiado de dónde es el arbolito. Te lo han dicho, te lo han comentado, ni lo has estudiado, ni sabes de dónde nace el arbolito. Y de cualquiera que se cuelga en internet, de ahí hablas como que si supiera, me han dicho que esto y aquello, me han dicho de lo otro. La pregunta es, ¿adorás el arbolito? ¿Te arrodillás delante del arbolito? ¿Te arrodillás ante las luces que pones para el arbolito? Festeja tu Navidad, ponle alegría a tu corazón, porque todas las cosas son en Él, por Él y para Él. Tus hijos y los míos no tienen noción y nosotros decimos, no, eso no se puede hacer, esto no se puede hacer, no aquello. Los chicos van al colegio, van a aquello, no se puede hacer, no. Son los estúpidos de las clases, son los tarados de la escuela. Porque no tienen un conocimiento, porque los padres, cero conocimiento. ¿Cuánto nos han privado? ¿Cuánto miedo nos sometieron? ¿Y sabe quién nos metió eso? El mismo sistema. El mismo sistema. En vez de nosotros, los que conocemos a Jesús, los que podríamos estar felices, el 24 nació, vamos a hacer una fiesta, vamos a festejar a Jesús. No estoy hablando de que te emborraches. No estoy hablando que te termines peleando. No, te estoy hablando que festejes el nacimiento de Jesucristo. No, otra cosa no. Es pecado. La pregunta es, ¿y el veneno que tienes en tu corazón?
¿Y los problemas que tienen con tus parientes, con aquello y con este, y lo que no puedes cerrar todavía? ¿Qué más pecado? ¿Poner un arbolito con luces? Ah, no, yo con aquella no me hablo. No, yo con mi hermana no paso, me lo hice una vez, no lo hago nunca más. ¿Cómo están las familias? Destruidas. ¿De qué me hablan? ¿Cuál es el principio de esta historia? Yo no estoy diciendo que haga la fiesta loca, yo no estoy diciendo que aquello. No, pero si va a festejar, ¿cómo a su hijo, cómo va a su cumpleaños? ¿Lo festeja con tanta alegría? ¿Cómo se compra ropa? ¿Cómo quiere estrenar algo para su cumpleaños? ¿O no? ¿Cómo está esperando que alguien le regale algo? ¿O no? ¿Y por qué el cumpleaños de nuestro Salvador Jesús? De nuestro Rey. Hasta algunos hasta lloran. Hasta que pareció un velorio. Ay, me acuerdo que se murió la mamá. ¿Y qué? ¿Ahora te acordás? Le hiciste la vida cuadrito a la vieja y ahora venís a llorar. ¿Entienden ahora? Que algunos prefieren vivir en la esclavitud para que los estén socorriendo, para que les estén dando migajas y no ser dueños de todo. Jesucristo no es el dueño de todo, Dios no es el dueño de todo. ¿No es la porción que nos toca a nosotros, Jehová Dios de los ejércitos? ¿No es tu porción? ¿No es mi porción? Pero estamos tan llenos de religiosidad, estamos tan llenos de misticismo, estamos tan locos como Herodes, preocupados y que tenemos que tener un cambio. Entonces los sacerdotes le dijeron, ¿y dónde va a ser? En Belén. Y claro que tenía que nacer en Belén, porque Belén significa casa de pan. Porque era conveniente que naciera ahí en Belén. Era conveniente que naciera el pan vivo, que descendió del cielo y da vida al mundo, dice la palabra de Dios en Juan 6:33. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Era necesario que naciera ¿dónde? En la casa de pan. No iba a nacer en la casa del río ni en la casa de los pescados. ¿Dónde tenía que nacer? En Belén. ¿Por qué tenía que nacer en Belén? Porque en honor a Belén, esa Belén chica, esa que hablaba acá, oh Belén, ¿de dónde nace? ¿Qué es lo que decía la profecía? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Eso es lo que ya se le había dicho a Belén. Entonces, en honor a lo que la palabra de Dios había dicho, Belén no era por la multitud de sus habitantes, sino por la magnificencia de los príncipes que allí surgieron. A Belén se le puede aplicar lo de Sión, que dice el Salmo 87, verso 6. El Señor anotará en el registro de los pueblos, este nació en Sión. Quiere decir, este nació allí, este nació en Belén. Belén era la ciudad de David, queridos míos. Y David era la gloria de Belén. Allí debía pues nacer su hijo, su sucesor. Acuérdense que cuando Jesús venía, ¿qué le decían? Jesús, ¿hijo de quién? ¿De José o de quién? Hijo de David. Todo eso lo sabemos nosotros ahora, pero los judíos lo sabían. Ellos leían, conocían lo que la palabra decía, todo eso lo sabían ellos, pero no lo conocieron, no quisieron escucharlo. En Cristo tenemos no solo pan para nuestro sustento, sino también agua de vida, porque en Belén, querido mío, había una fuente muy famosa de la cual David dijo anhelar beber de esa fuente. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo, miren lo que dice la palabra. Como David tenía sed, mucha sed, exclamó, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó con eso o no? ¿No se acuerdan? No leen la Biblia entonces. ¿Por qué se turba este varón? ¿Por qué se turba este rey? Porque en la cabeza de ese rey no podía entender que podía venir un sucesor. Solo los grandes hacen traspasos generacionales.
Solo los que la deidad de Jesús está en su corazón empiezan a pensar en que mañana tienen que tener gente que venga detrás de ellos. Solo eso. Porque eso que dicen, no, yo, si no estoy yo, esto no funciona. No, si no, eso no va a andar jamás. Entonces, por eso ese hombre se turbó, porque entendió que podía venir un sucesor. Entonces le preguntaron a los reyes, y empezaron a preguntar, empezaron a decir, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a estar? ¿Acaso él no podía tenerlo? Entonces quiero que vean esta cuestión. No tenían revelación. Conocían la palabra, pero no tenían revelación. ¿Qué le dijo él? Quiero ir a adorarle. Era una adoración falsa. No quería ir a adorarle, quería saber dónde estaba para matarlo. Muchas veces a usted le dicen, hola hermanito, hola querido, ¿por qué no va a esto? ¿Por qué no va a mi casa? Yo pudiera verte cómo es, ¿por qué no venís a orar por mí? Y algunos van con la cara, ay, sí, me dijo hermano, me dijo esto. De allá venís peor de donde fuiste, porque son adoraciones falsas. Hay un tiempo en que Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. Otra señal eran los pañales que se les dijo. Y otra es la señal que dice que cuando ellos entraron a la casa, mire, lo de los magos yo podría estar explicándoles toda la noche. Es muy fuerte lo que le pasa a esos hombres. Pero lo más fuerte de todo esto, que si ellos venían de Egipto, quiero que me busquen en Isaías capítulo 19, no se lo pedí, pero trátenmelo de conseguir, ahí atrás. Si ellos venían de Egipto, que supuestamente nosotros decíamos que Egipto, que esto, que aquello, que Egipto viene del mundo, ¿cuántos de nosotros decimos que Egipto representa al mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque nosotros nos han enseñado eso, ¿o no? Que Egipto representa al mundo. Los últimos versículos de ese quiero que lo veamos. Mire lo que dice. En aquel tiempo, Israel será tercero, con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. ¿Quién será primero? ¿Por qué Israel quedará tercero? ¿Quién será primero? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? Mire lo que dice el 23. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios. Dame el verso, el 23 es ese. Sí. ¿A quién servirán? ¿A quién servirán? ¿Viste que lo que nosotros decimos, Dios está lejos de sus pensamientos? Servirán a Jehová. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo, dame el otro versículo, el 25. Mire, aquí se nos caen las medias. Mire, léalo usted, no se lo quiero leer yo. ¿Qué dice? ¿De quién es Egipto? Pero ¿cómo dice? Pueblo mío. ¿Qué dice? Mío. Y a nosotros nos han enseñado que es el mundo. Qué lejos que estamos de entender a Dios. Qué lejos que estamos de conocer la deidad de Jesucristo. Qué lejos.
Por eso, mire, si no hemos festejado una Navidad, si no hemos puesto una pelotita, si no hemos puesto un arbolito, ¿cuándo vamos a entender mayores cosas? ¿Quién nos metió esos versos? Los que no quieren que nunca lleguemos a los lugares que Dios ha hecho para nosotros. Ahí lo tiene. Porque Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Los maldecirá. Los destruirá. Los malditos eso, no, dice, los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío. Wow. No la sabíamos esa, ¿cierto? Ese me estoy enterando. Porque se nos reveló. Nosotros andamos maldiciendo a la gente por lo que alguien nos dijo. Alguno que fue improvisado, alguno que por ahí sacó un tal del ciclo y alguno que se quiere ser el más puro que el agua. Dice, pueblo mío, Egipto y el asirio, obra de mis e Israel. Y cuando dice que ese será tercero, ¿sabe quién será el primero y el segundo? La iglesia. La iglesia. Qué alegría que te da ser primero, ¿no? ¡Oh! ¡Qué locura que te da ser primero! ¡Wow! Estamos como los de Belén, estamos como los de Jerusalén. Ha nacido el Salvador. Amén. Viene la Mona Jiménez. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar? Viene Axel. ¡Ah, papá! Yo quiero ir a comprar la entrada. Viene Arjona. Anda vos, viejo, a la iglesia. Regalame una vez algo, por favor. Anda vos al culto y yo me voy a ver a Arjona. ¿No les mueven más esas cosas que decir nació el Salvador? ¿No estamos más en los temas políticos de este mundo que en los temas espirituales de nuestro rey? No estamos atrás de otras cosas. Por eso, mire, por eso yo le puse el otro día en el Facebook que lo bueno de saber, de tener padre, porque uno es guiado. Entonces cada vez que yo hablo con mi padre de cosas, de negocio, de prosperidad, él me dice, hijo, con el espíritu correcto. Con el espíritu correcto. Porque todo no es lícito, mas todo no nos edifica. Para ir terminando. Dice que ellos le dijeron queremos ir a adorar. Y ellos dijeron no. Yo también quiero ir a adorar. Herodes, mentira, no voy a ir a adorar. Quería cortarle la cabeza. Porque Herodes pensaba igual que Jerusalén. Herodes quería ver sangre. Hoy les hablé de la intolerancia. ¿Sabe lo que quiere ver la intolerancia? Sangre. Por eso no me hablo con este, no me hablo con aquello, nunca más volveré, no haré. Es decir, se dividen las familias, se dividen las cosas. No hay buen ambiente por la intolerancia. Pero esta es una casa de lucha, esta es una casa de conquista. No nos vamos a quedar en esto, vamos a ir por más. Y vamos a confrontar nuestro corazón de la manera más violenta que tenga que ser, porque no hay tiempo para seguir apapuchando demonios, ni para seguir diciendo, ay, mi hija, ¿cuándo va a ser? Como no. El tema es que por ahí me preocupa, que qué será de la vida de algunos que todavía siguen jugando al evangelio, que vienen por venir al templo. Conocen, saben que Jesucristo nació, pero no se les ha revelado la deidad. No se les ha revelado lo que Él reveló en ese pesebre. En ese chiquero, en ese corral, lo transformó en un 5 estrellas. Pero acá donde ellos fueron,
Ellos no fueron al corral. Dice que fueron a una casa. Quiere decir que Jesucristo tenía un par de años, por lo menos uno. Y ellos entraron a esa casa. Entraron a esa casa. Y nótese que, si usted lo lee más después, dice que hablaron con María. No estaba el padre. Seguro que José estaba en la carpintería. Pero ¿cómo llegaron esos magos? Esos idólatras. Esos que averiguaban estrellas, que hacían cosas. Esos que en su pasado, que los miraban y decían, estos vienen de Egipto, estos vienen de allá. El presente les cambió para siempre. Porque ellos siguieron el camino, fueron guiados por Dios. Y quiero decirte una cosa, anota esto. Si en el camino del deber vamos tan lejos como podemos, Dios nos guiará y nos capacitará para que podamos hacer lo que por nuestras propias fuerzas no podríamos. Ellos vieron salir la estrella y avanzaron. Si es como más o menos he estado mirándole y estudiando, y que Jesús andaba sobre el año y pico, les tardó 1 año y pico llegar a la casa, llevar al Redentor, llevar sus regalos a él. Dios los detuvo, aun cuando le preguntaron al que más sabía, que era Herodes, que era el gobernador, el que tenía que saber todo. La estrella los había dejado por algún tiempo, pero ellos no volvieron. Que siguen a Dios en la oscuridad hallarán que la luz está sembrada, reservada para ellos. Esta luz era la señal de la presencia de Dios con ellos, y es la luz que va delante del pueblo que Él guía. Por eso David dijo, aunque anduviera en sombra de valles de muerte, no temeré mal alguno. A David se le había revelado la deidad de Jesús. David no pecó, pastor, ¿acaso? Sí, hizo un montón de cosas. Pero ¿sabe qué lo recuperó? El pedir perdón, porque sabía la deidad de Jesús y el poder que Jesús tenía para transformar su vida para siempre. Cosa que nosotros no. En muchas ocasiones terminamos postrados ante la desgracia en vez de que levantarnos en el poder de Jesucristo. Entonces ellos siguieron, caminaron, fueron y llevaron sus presentes. Eran presentes orientales, eran presentes que le ofrecían los reyes. En cierta manera ellos pagaron ese precio y el tiempo. Quiero decirte que no serán aceptados nuestros presentes al menos que antes nos presentemos nosotros como sacrificio vivo delante de Jesús. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Mucha gente viene, pacta, hace todo, pero querido mío, si no hay un sacrificio vivo de un cambio, es decir, no es decir, bueno, te dejo plata para que mañana me lo cambies, no. Vengo y te dejo, haceme este favor. Tu pacto y el mío, para que sea agradada en el cielo y que puedas subir a la presencia de Dios, tiene que ser un sacrificio vivo. No de lo que dejas, sino de lo que yo dejo de mi corazón para que nunca más vuelva. Cómo yo limpio mi corazón y cómo me dispongo al corazón y cómo amo la corrección de Dios. Los presentes que los magos le ofrecieron a Jesús fueron oro, incienso y mirra. La providencia envió así a José y a María unos recursos muy oportunos. No solo en su presente condición de pobreza, sino también en las vistas al futuro, porque él después tenía que viajar a Egipto, donde el incienso y la mirra abundaban en Arabia. Tendrían un gran valor en ese país donde irían.
Después, cuando se entera José que iban a matar a todos los jóvenes, ¿qué hizo José? ¿A dónde se fue? Y lo que le habían llevado los reyes se comercializaba a gran valor Egipto. Usted y yo, si mañana le dicen, andate a Mendoza ya, tenés que salir urgente, y usted dice, ¿y cómo, dónde me voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué como esto, como aquello? Empieza a pensar la de Kiko y Caco, ¿o no? Él tenía en todo previsto, aún de gran valor, para que comercializaran allá. Porque cuando Dios te manda, cuando Dios te saca, nunca te saca con las manos vacías. Un día un hijo de mío me viene y me dice, papi, hay una persona, que hay un misionero que dice que Dios le ha hablado, que se tiene que ir allá, que se tiene que ir a esto, que se tiene que ir a otro. ¿Y? No, pero que no tiene con qué ir. Entonces Dios no le había hablado. Si tú me dices que Dios te habló que pongas un negocio y me dice, pastor, ¿con qué lo voy a hacer? No te ha hablado Dios. No hay provisión del cielo. Cuando Dios te habla, Él te provee todo. Hola. Cuando a mí Dios me mandó a armar este templo, cuando Dios a mí me mandó a edificar este templo, Él me dio provisión del cielo. Porque crees que con lo que se diezmaba o con lo que se hace ibas a terminar de semejante edificio. ¿Qué crees que todo lo que se ha hecho en esto, en aquello, si yo te tendría que decir lo que ha costado esto nada más, ¿te crees que se hace con todo lo que se entrega? Saca tu diezmo nada más, fíjate cuánto es lo que diezmas. ¿Cuánto es lo que dio diezmo? Y de ahí hacen la evaluación. Ay, pastor, porque no tiene... No, estoy diciendo que no nos alcanzaría, pero la providencia divina hace cosas que un hombre no podría hacerlo. Pero eso son cosas que se alaban, que agradan a Dios. Entonces le dio los recursos. Desde la antigüedad se ha visto en esto presente un simbolismo muy en una consonancia con la palabra de Dios. El oro simbolizaba, entre otras cosas, la realeza. El incienso es bien conocido como un símbolo de oración que sube, que dirige a Dios, que sube adelante. Y la mirra era el símbolo del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. El Padre le mandó al Hijo todo. Simbólicamente le dijo, esto es lo que te va a pasar. Así vas a vivir y así vas a terminar. ¿Sabe por qué? Porque la mirra era el símbolo del sufrimiento. Porque como ofrecieron oro al rey, incienso como a Dios, le ofrecieron a él oro como al rey, incienso como a Dios, vinieron a postrarse y a orar y a adorarle como a Dios. Le dijeron, te traigo oro porque tú eres un rey, y me postro delante de ti y adoro delante de ti porque tú eres Dios. Y le entregaron la mirra, símbolo de ese sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque la mirra es lo que se usaba para embalsamar los cadáveres. Era lo que las mujeres llevaron cuando él murió. No se tuvo que embalsamar su cadáver, no se tuvo que hacer nada de eso, pero las mujeres llevaban para cambiar el olor de la tumba. El Padre todo se lo dio. Él estaba provisto de todo. Esa es la deidad de nuestro Señor Jesús, así en pequeñas palabras. Quien proceden con honestidad están inclinados a pensar que todas las demás personas proceden de la misma manera, pero sin embargo no todos proceden de la misma realidad. Por eso Herodes le dijo a los reyes, ustedes van a adorar, yo también quiero ir a adorar. Por eso este ministerio lleva el nombre que lleva. Lugar secreto, pero para llegar a ese nivel hemos tenido que cambiar de rumbo. Hemos tenido que dejar una vieja vida. Hemos tenido que cambiar maneras de pensar. Hemos tenido que sujetarnos a la autoridad. Hemos tenido que, aún en lo que no entendemos, estar callados. Porque a la larga el conocimiento y la revelación del Espíritu de Dios
nos trajo al conocimiento de la verdad. Y la verdad nos hizo libres. Y la libertad nos hace alegres. Querido mío, mujer, varón, ¿conoces? Ahora dependerá de ti saber más de la deidad de Jesús. No seamos como los israelitas, no seamos como los de Belén, no seamos como los de Judea. Que no pase desapercibido Jesucristo en mí, ni en ti, excepto que te guste vivir en la esclavitud para no pagar el precio de los cambios. Está en cada uno. Padre, tu palabra ha sido dada, ha sido entregada en esta hora. Se ha oído, se ha escuchado. Señor, transfórmame, cámbiame. oh Santo, Escóndeme en el lugar si tú crees que debes transformar tu camino, solamente si tú crees que tu camino tiene que tomar otro rumbo, ponte de pie. Solamente los que tengan que cambiar un rumbo, solamente aquellos que necesitan tener un rumbo nuevo, salir de la religiosidad, del misticismo, de contaminarse de la cultura del mundo. Sacar la sabiduría del mundo para entrar a la presencia divina.